Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Agarró Fuego la Milpa. Hoy les traigo una súper entrevista y esta para mí es una de las entrevistas más duras que quizás voy a hacer en el podcast porque se trata de algo real, algo que le pasó a la invitada del día de hoy. Yo creo que como dicen por ahí, ¿verdad? Que Dios le da las peores guerras a los mejores soldados, ¿verdad? Yo creo que Grecia es una de ellas, ella es uno de los mejores soldados de Dios y fue a ella quien Dios decidió darle esta gran guerra, ¿verdad? Que ella, gracias a Dios, pues ella salió adelante y por eso es que ella está invitada en el podcast ahora. Pero ¿quién más que ella para que nos diga cómo fue todo eso, ¿verdad? Cómo la pasó ella y cómo salió adelante, ¿verdad? Y le damos la bienvenida a Grecia. Grecia, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, dándole las gracias a Dios porque Dios ha sido más que bueno para con mi vida y su misericordia ha sido tan grande que me ha levantado en realidad del dolor, del sufrimiento, de la angustia, de la desesperación. Realmente Dios ha sido bastante bueno. Sí, Grecia, gracias por estar en el podcast. Antes que todo, ¿verdad? Te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación. A la pastora también, gracias por abrirnos las puertas de la iglesia para hacer esta entrevista. Te agradezco mucho porque yo sé que es difícil, ¿verdad? Contar estas historias así y porque hablar de uno mismo en veces cuesta, ¿verdad? Y entonces, y más de lo que a ti te pasó, es algo muy duro. Y te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación al podcast, pero ¿cómo se sale adelante de una situación así, Grecia? Y para la gente que está escuchando, ya van a saber de qué le vamos a hablar poco a poco. Sí, mire, en realidad uno solo jamás en la vida va a poder. Sin la ayuda de Jesucristo nunca se va a poder levantar porque yo lo experimenté en mi vida. Desde mi niñez hasta el día de ahora, yo comprendí que separada de Dios nada se puede hacer. Porque en realidad el único que levanta, que restaura y que transforma es Cristo Jesús. Él realmente, cuando uno le abre su corazón, realmente Él hace maravillas. Y los frutos del Espíritu Santo son gozo, paz y amor. Son 9 frutos del Espíritu Santo que Él nos da, pero sobre todo uno de ellos es el gozo y la paz. Y ese gozo y esa paz, el Espíritu Santo me lo ha dado a mí y yo no tengo cómo pagárselo porque no se puede cómo pagar lo que Él ha hecho en mi vida en realidad. Sí, antes de que pasara el accidente con tu hija, Grecia, ¿tú ibas a alguna iglesia evangélica o católica o tú nunca visitaste una iglesia antes de todo eso? Sí, e incluso si me están viendo en El Salvador, pues yo pertenecía a una iglesia allá en El Salvador. Fui como 5 años, pero luego me retiré de la iglesia. Y esto es lo tremendo de apartarse de Dios. Cuando uno se aparta de Dios y cuando uno conoce a Dios, pero mire, conocerlo no es lo mismo, creer y conocerlo no es lo mismo, porque cuando uno cree y es nada más como decir yo creo, ¿verdad? Y una media tormenta, usted lo bota la tormenta. ¿Por qué? Porque solo creyó y no lo conocía, porque cuando uno conoce a Dios realmente y ama a Dios, venga lo que venga, uno sigue adelante. Pues eso es lo que a mí me pasó. Creía, pero no lo conocía. Sí, o sea, que no estaba 100% metida en lo que era la iglesia en ese tiempo. No, Entonces, no estaba muy pequeña. Estabas pequeña. Ajá, Sí, estaba sí. bien pequeña. E incluso a mi hija yo la presenté, a la niña de lo que vamos a hablar. Sí. Yo la presenté en la iglesia cristiana. La abuelita de ella era bien cristiana. Uh-huh. Yo me acompañé bien pequeña, me acompañé de 12 años. De 12 años te acompañaste, sí. Mira. Sí. Yo me acompañé de 12 años, casi para cumplir 13 años. Bueno, que en los países de nosotros, pues es algo, por decirlo así, ¿verdad? Mucha gente se acompaña así joven, ¿verdad? Por decirlo así, no es tan normal acompañarse uno tan joven, porque no disfruta uno de su juventud, ¿verdad? Exacto. Pero sí, yo me acuerdo que en Guatemala, pues yo miraba que mucha gente se acompañaba a muy temprana edad. Ese fue el caso tuyo, entonces. Sí, pero lo mío fue un poco más por mucho sufrimiento. La verdad que cuando uno no conoce, como le digo, crea en Dios, pero no lo conoce, uno va refugiándose en el hombre. Y eso fue lo que me pasó a mí. Estaba tan falta de amor que yo lo que iba era refugiarme en un hombre, o sea, con el papá de mi hija. Fue lo que yo hice, refugiarme en los brazos de él. Y
y ese es el error de todo ser humano, porque cuando venimos y nos refugiamos en los brazos del hombre, el hombre nos falla. Y es ahí cuando el hombre nos falla, porque cuando el hombre nos falla es ahí cuando nosotros venimos y nos entra el desánimo y nos apartamos de Dios, porque creemos pero no conocemos a Dios. Porque como le digo, creer es una cosa, conocer a Dios es otra, porque, o sea, decir, creo en Dios, creo que todos creen en Dios, ¿verdad? Me imagino todos los que van a ver esta entrevista, o sea, al nivel mundial, todos conocemos, creen en Dios, pero conocerlo realmente, ver las bendiciones, ver las maravillas, ver que Él realmente es el único y verdadero amor de nuestra vida, el que nunca nos va a fallar y no nos va a desamparar. Sí. Él es realmente. Entonces, a mí de pequeña, usted sabe que cuando uno está pequeño y tanto sufrimiento, por el cual no quiero tocarlo mucho el tema, pero mi vida no fue nada fácil. Fui muy sufrida, e incluso mi familia, si llega a ver esta entrevista, ellos me dicen, wow, Grecia, me dice, de toda la familia, la que más ha sufrido sos vos. ¿Eres la mayor tú? Yo era la menor. La menor, okay. Pero fui la que más sufrí. Golpes, maltratos, muchas cosas. Y todo eso te llevó a refugiarte, como tú dices, en el hombre. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo estuviste casada con él? Yo estuve 6 años con él. Me acompañé de casi 13 años, iba a cumplir. Y a la niña la tuve de 14 años. Ajá, a mira. mí. Sí, Ajá. sí. Entonces, bueno, por a raíz de todo eso, de lo de que pasé con mi... No tuve, o sea, mi mamá se vino a este país cuando yo tenía 7 años. Ah, te dejó bien pequeña, por eso dejó. Se aprovecharon de ti entonces. Entonces, por decirlo así. Tuve mucho falta de... Amo a mi mamá con todo mi corazón, la amo y para mí es un regalo de Dios. Y yo nunca le reproché a ella porque me dejó. No sé, nunca le reproché, pero sí me hizo falta el amor de ella y también, como le digo, todas las cosas de las cuales sufrí, muchos maltratos. Entonces yo dije, no hallaba ni para dónde agarrar. Yo decía, ¿qué hago y para dónde me voy? Y me iba para un lado, me iba para otro, y donde me iba siempre me golpeaban y todo eran golpes. En mi niñez todo fue golpes. O sea que sí sufriste mucho. O sea, sí, la gente sí tiene razón cuando dice que eres una mujer bien sufrida. Sí. Y después Dios te da un golpe más fuerte todavía. Exactamente. Que fue eso, y a raíz de lo de mi hija, yo cuando la tuve, la niña tenía 14 años. Yo a la niña ni siquiera sabía cómo poner un pañal, porque yo era una niña criando otra niña. Exacto, sí. No sabía cómo criarla, no sabía ni cómo ponerle un pañal, no sabía nada. Y tampoco podía cocinar. Pero la abuelita de ella me enseñó y a transcurso así fui. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, pero sí fue bien, bien difícil porque yo dejé la escuela. Yo no estudié mucho. Yo estudié hasta 8º grado. Yo no estudié mucho. Por cuidar a mi hija. Exacto. No, me dediqué más a ser como ama de casa, como cuidar más a mi hija, que a ir a estudiar. Yo dije, no, pues la niña me necesita más. Entonces, pues, nunca me imaginé que me iba a pasar lo que me pasó, ¿verdad? ¿Y al cuánto tiempo te viniste para Estados Unidos? ¿Cuántos años tenías cuando tú emigraste para acá? No recuerdo cuántos años tenía, pero sí. La niña estaba pequeña, tenía como 6 años. Sí, estaba pequeña cuando se vinieron. Entonces, sí, tenía como 6 años, ajá. ¿Llegaste acá a Estados Unidos, acá dónde? ¿A Maryland? Sí, nosotros cuando veníamos con mi hija, nosotros nos venimos por inmigración, o sea, por así como uno se viene, ¿verdad? Exacto, sí. Sufrimos tanto con mi hija como usted no tiene una idea. No comimos y casi todo el camino comimos solo huevo. Y venía tanta gente alrededor así, o sea, en un carro veníamos uno encima de otros. Y fue bien duro porque cuando ya íbamos a cruzar a México, nos dejaron como abandonadas sí. A ella y a mí. Y la niña lloraba y lloraba y lloraba y yo también lloraba con mi hija porque me dolía más ver a mi hija que yo, pues porque era mi hija. Exacto, entonces estaba chiquita. Y vino una persona, un hombre y me dijo,
Y mi hija traía unos aritos. Si me das los aritos, me dijo, y queriendo, nos agarró todas nuestras pertenencias que nosotros traíamos, y de ahí nos dijo, de ahí voy a buscar quien nos lleve. Y gracias a Dios que venía como no sé cómo decirle, como un barco, no sé, como una lancha, no sé qué era lo que, para cruzarnos al otro lado. Sí, ya estaban en lo que es el borde ahí, para cruzar. Entonces, okay. Entonces, y luego nosotros vinimos y ya nos cruzaron. Ya ahí fuimos de entrega para inmigración. Estuvimos como como un mes en la casa hogar. Ya no queríamos estar ahí con mi hija. Pasamos, no sé, son 3 partes de las que se pasan en esa área. Se parte una parte donde hace mucho frío, luego otra parte donde duerme como en colchonetas uno, y luego ya la casa hogar que ahí ya teníamos cama. ¿Te separaron de tu nena alguna vez ahí? No, gracias a Dios. Casi todos los niños los separaron, y a mí no me separaron de mi hija. Siempre estuvimos juntas las dos. Eso era el problema que estaba pasando, ¿verdad? Que los separaban de... Ajá. Los separaban de los Los padres, separaban, sí. incluso a las demás que venían, los separaron, y a mí no me separaron de mi hija. Y eso fue una alegría bien grande para mi vida, porque yo dije, esa angustia, decía yo lo pensaba en ese tiempo. Qué angustia de estar separada de mi hija, decía yo, porque en realidad, para serle bien honesta, yo idolatraba mucho a mi hija. ¿Sabe qué es idolatrar? Sí. Poner a algo antes que a Dios se llama idolatría. Entonces yo idolatraba tanto a mi hija, que era tan sobreprotectora con ella, que incluso las personas que me van a ver saben que yo era bien así, mi familia también. Lo que pasa es que tú decías eso porque como a ti te trataron. Exacto. Pues, o sea, entonces como que ella pasara lo mismo. Yo tengo otro hijo en El Salvador, pero a mí no se me dio la oportunidad de traerme a los 2 niños, porque cuando yo me vine para acá, a mí me dijeron que solo me podía traer un niño. Yo tenía unos problemas en El Salvador, por el cual tenía que venirme para acá. Ok. Era que tenía que venirme. No era que yo no me vine a este país por decir a buscar un mejor futuro, como todos se vienen, sino yo vine buscando un asilo político aquí, incluso. Sí. Entonces, venías huyendo de las maras. Entonces, venía huyendo de muchas cosas que yo traía mis pruebas en inmigración. Inmigración tiene todas mis pruebas, incluso tienen mi caso abierto. Bueno. Ellos tienen mi caso abierto. Yo estoy aquí por asilo en este país. E incluso yo traía las pruebas por el cual yo con mi hija no me vine como toda la gente, yo vengo buscando un mejor futuro. No, yo vine huyendo de El Salvador, de muchas cosas que son muy delicadas hablarlas. Sí, no tienes que hablar de eso, sí. Ajá, entonces esa fue la razón por la cual nosotros nos vinimos con mi hija. Pero a mí me dijeron, ¿a quién te querés traer? No te podemos traer a los dos. ¿Te querés traer a tu hijo o a tu hija? Y yo me puse a pensar en lo que yo sufrí de pequeña. ¿Cuántos años tenía tu nene? Mi hijo. Sí. Estaba como de 2 años. Okay. Sí, bueno, sí, por una razón. Es mejor traerse a la más grande que al pequeño, ¿eh? Porque al menos uno más grandecito va a aguantar más. Exacto. La travesía que se hace. ¿Eh? Entonces yo vine y dije, ok, yo no quiero que mi hija pase el sufrimiento que yo pasé. Porque yo sufrí mucho a causa de la separación de mi mamá. Entonces no quería que mi hija pasara lo mismo. Y entonces, como mi sufrimiento era el amor de una mamá, era muy sobreprotectora con mi hija yo. Entonces, pues me vine con mi hija. Y yo nunca me imaginé, y decía yo en la casa de hogar, si me llegan a separar de mi hija, yo no sé qué voy a hacer, yo me voy a morir. Yo decía, yo me voy a volver loca, yo no puedo. Yo le decía incluso, Jocelyn, porque ella se llamaba Jocelyn. Sí. Jocelyn, si vos un día me faltás, yo me voy a morir. Yo sin vos no puedo vivir. Vos sos el aire que respiro. Así le decía a mi hija. ¿Y sabía usted que esas palabras son para Dios, no son para un hijo? Esas palabras no son para un hijo, porque los hijos son prestados. Los hijos nada más Dios los presta, son de Dios, no son de nosotros. Lastimosamente así es, ¿verdad? Exacto. En veces Dios nos da unos golpes que uno dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios me hace esto a mí? Exacto, pero Él sabe perfectamente qué es lo que uno aguanta y qué es lo que uno no aguanta, ¿verdad? Exactamente, por eso es de que yo me puse como en ese sentido de la niña, ¿verdad? Cuando estábamos en la casa hogar diciéndole,
como diciendo, ¿qué sería de mi vida sin ella? Bueno, llegamos a este país, gracias a Dios. Pero en la casa hogar, ¿para dónde salieron? ¿Para acá, para Maryland, para Virginia? ¿Quién te recibió? Para acá, para Maryland, mi mamá. Oh, tu mamá. Ajá, Okay. y nos mandaron a traer en avión, pero cuando nos mandaron a traer en el avión, no había un avión de como un vuelo directo, sino que habían como escalas. Sí. Yo ya no quería estar en la casa. Me llevó migración para el aeropuerto con la niña. Cuando nos llevaron, ellos se fueron de migración, me dejaron ahí con mis boletos y todo. Ok, cancelaron el vuelo por una tormenta. Nos tocó dormir en el suelo con mi hija. Dormimos en el suelo y ella tenía frío. Y bueno, nosotros ahí, ¿verdad? Bueno, hasta las 5 de la mañana salió el vuelo. Uno nunca se olvida de eso, ¿verdad? Yo no me olvido. No, sí. Entonces, a las 5 de la mañana, y de otra vez no había un vuelo directo, escala. Había ¿cómo se llama? De Texas para Denver y de Denver para Maryland. Pero en Denver me dejó el vuelo, ¿verdad? Tenía que esperar no sé cuántas horas, no me recuerdo muy bien cuántas horas esperé. De ahí de Denver hasta acá, que ya por fin, gracias a Dios, llegamos acá. Un mes después llegaste a Maryland. Sí. De estar con migración, ¿va? Sí, como un mes y algo, ajá. Por ahí. Ah, ok. O sea, llegaste acá y automáticamente llegaste con tu mamá y ahí fue donde, bueno, dijiste tú, o te dijo tu, bueno, aquí en este país se viene, se trabaja y... ¿Verdad? Sí. Porque no es como en los países de nosotros, ¿va? Aquí uno viene a trabajar y a pagar su renta, a pagar todo lo que uno... Aquí a la semana ya empecé a trabajar y empecé a trabajar de limpieza de casa. Ajá, ese fue mi primer trabajo. Y incluso una amiga de mi mamá me dio trabajo y mi primer sueldo fue de $400. Y yo, $400, estaba bien alegre. Ajá. Buen dinero para empezar. Sí, yo decía, $400 mi sueldo, era todo mi esfuerzo de toda la semana, ¿verdad? Pero allá en El Salvador uno no mira eso. No, sí. Yo en El Salvador vendía empanadas. Bueno, si me llegan a ver unas del Salvador se van a recordar. Yo hacía ventas. Yo vendía. Porque yo siempre he sido bien independiente. Me ha gustado trabajar. Yo siempre he trabajado. Entonces, allá... yo como en el campo vivía con el papá de mi hija, ¿verdad? Cuando yo me separé de él, me fui para la ciudad donde vivían mis hermanos. Pero allá no había como para hacer con leña. Entonces vine yo y un barril sacaba y vendía empanadas, nuegado, yuca, pasteles, vendía tortillas, vendía pupusas, vendía frescos. De todo. Y de eso mantenía a mi hija. Ajá, porque yo siempre fui una madre soltera. Uh-huh. Sí. ¿Cuánto tiempo viviste con tu mamá acá? Con mi mamá. Para decir de que tú sola ibas allá, como decir, vivir sola con tu hija y todo eso. Yo viví ni 3 meses con ella. No viví ni 3 meses. Sí, como 3, no sé, por ahí así. No mucho tiempo. Y de ahí me acompañé. ¿Te acompañaste? Sí. Sí. Okay. O sea, fue rapidito que te acompañaste. Sí. ¿Ya conocías o no lo conocías al hombre? No. De allá de El Salvador, acá lo conocías. Aquí lo conocía. Okay. Ajá. Sí, o sea que fue 3 meses después y ya te habías acompañado. Sí. Pues está bien, pues o sea, no es cosa del otro mundo, ¿ah? Sí, cuando uno está, no sé cómo de explicarle. Es lo que yo le digo, es lo que estar fuera de Dios. Porque nos vamos refugiando en un hombre, nosotras las mujeres. Nos vamos refugiando en que queremos un abrazo, queremos sentirnos amadas y queremos así, cosa que el hombre falla. Y eso cuando no estamos en los caminos de Dios no lo podemos comprender. No. Jamás. Y eso es lo que yo no podía comprender antes. Entonces yo no podía estar sola. Porque sentía que me hacía falta algo, que tenía que estar ahí y con mi hija. Y yo no le huía a la soledad. O sea, me daba como terror, como pánico. La soledad era algo como un trauma para mí. Entonces, por eso fue que yo me acompañé bien rápido aquí en este país. Ah, mira. Y a mí me gusta mucho la soledad también, fíjese. Y a ti no. Y a ti, no me gustaba antes de venir a los pies de Cristo. No me gustaba antes, porque ahora amo mi tiempo con Dios.
Ahora es muy distinto todo. Por eso le estoy diciendo, cuando estamos separados de Dios, vamos buscando el refugio en el hombre, cosa que el hombre falla. Y estamos ignorantes de los que realmente el que nunca falla es Dios. Él jamás en la vida nos va a fallar y lo ha hecho conmigo. Porque ¿sabe por qué? Yo le estoy contando que antes no podía estar sola porque ahora sí lo puedo estar. ¿Por qué? Porque ahora no me siento sola, porque el Espíritu Santo está conmigo y me acompaña todos los días conmigo. Y hay gente que a nosotros los cristianos nos llaman como fanáticos, religiosos, nos llaman hasta locos. Ya a mí ya me he llamado loca, pero yo no estoy loca. Realmente yo no lo veo, pero lo siento y está dentro de mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque tengo paz, tengo gozo, tengo alegría y no me hace falta un hombre ni me hace falta nada, porque con Cristo Jesús lo tengo todo. Claro, pues sí, cuando uno está bien con Dios, pues no le falta nada a uno. Exacto, tú pero estás esto, bien con Él ahorita. no, Ya exacto, te no, falta no, nada, sí. pero esto usted no lo puede comprender cuando está fuera de Dios. Entonces, muchas mujeres, muchos hombres sufren de soledad, sufre de tristeza, sufre por un pasado. ¿Por qué? Porque no ponen a Jesucristo, que es el libertador. Él sana y restaura y transforma. Con su sangre es que nos lava y nos limpia de todo pecado. Entonces es por eso de que cuando nosotros no tenemos a Dios, no podemos sentir esto, porque no podemos ver las bendiciones. ¿Sabe qué? Hay algo que mi papá nos decía y yo estaba de pequeña y yo no lo sabía y de verdad, en realidad ahora sí lo vengo a experimentar. Dice que nosotros, los seres humanos, a la paz le llamamos aburrimiento. Eso es cierto. ¿Sabe qué? Usted cierto, sí. usted está acostado, ¿verdad? Usted está en paz, no está en un hospital, no está en una cárcel, tiene todas las bendiciones, pero el enemigo es tan astuto que le hace ver que está aburrido. Exacto. Fíjate que yo soy feliz cuando estoy solo. Yo tengo 2 nenes, pero yo cuando estoy solo, yo soy feliz. Ajá. A mí me gusta estar en silencio, sin bulla, sin nada, y yo creo que es el mejor momento del día para mí. Ese es el cuando mejor estoy- momento para que usted, Sí. sabe que ese momento que a usted le gusta estar así, es el momento que platique con el Espíritu Santo. Sí, lo hago, a mí Ajá. no, sí. El tiempo cuando nosotros estamos callados, cuando estamos solos. Ok, yo en la iglesia me gozo, soy tan feliz porque aquí Dios ha hecho maravillas en mi vida. Ya le conté un poquito de lo que he sufrido. Y ahora, ¿por qué me mira mi sonrisa? Porque Cristo Jesús está dentro de mi corazón. Y eso lo ha hecho Dios y también lo ha hecho mis hermanos, mis pastores, que es una bendición para mi vida. Ellos, la verdad que realmente son mis padres espirituales, mi familia en Cristo que Dios me ha dado. Yo a ellos no les digo, yo no les llamo, hasta en mis oraciones, yo no les digo mis hermanos, sino mi familia, porque ellos son mi familia. Exacto, sí. Entonces, eso es lo que realmente, pero yo amo estar aquí y todo, pero fíjese que estar en la intimidad con Dios, amo más. Ese es el momento que más disfrutas. Y sabe estar que eso sola, es lo que sí. antes no lo Ujú. podía ver yo. Antes no lo podía ver porque antes yo lo que veía, como le digo, no podía estar sola porque sentía que tenía que estar con un hombre. Y ahora no me hace falta eso. Con Dios lo tengo todo. Ahora tiene a Dios, pues. Claro. Y para la gente que está viendo el podcast, ¿a qué iglesia usted pertenece? Para que ellos sepan y si quieren venir aquí a ver dónde está la iglesia o por qué no, va a ser parte de ella. Exacto. ¿verdad? Se llama Palabra en Acción. Está ubicada en el Laurel, Maryland. Y la dirección no la tengo conmigo, pero... ¿Y los pastores la han ayudado mucho? Wow, mire, mis pastores son un ejemplo, son un amor, es que yo los llamo mis padres. Ellos para mí, ella es mi mamá y él es mi papá. Espiritualmente lo son y él lo son. Son un ejemplo. Mi pastor ¿sabe qué me llamó tanto la atención de algo del pastor que me conmovió tanto mi corazón, que esto yo no se lo he dicho a nadie de la iglesia, pero ya que Dios me da la oportunidad, lo digo para glorificar el nombre de Jesús, lo que tenemos como pastor. Un hermano de la iglesia se fue para su país, para México. Y mi pastor lloraba, decía, mi hijo, él nos ama como sus hijos a nosotros. Nos ama como sus hijos y a mí me conmovió tanto ver eso de que él estaba llorando. Mi pastoras también, ellos estaban llorando por él y yo dije, wow, cómo aman ellos al pueblo de Dios.
realmente son un ejemplo a seguir nos animan, nos motivan a seguir adelante en esta obra. En realidad, la verdad es de que es un regalo de Dios. Sí, fíjate que yo, de la forma que yo te conocí a ti, que vine al velorio de un amigo, el pastor habló un poquito de ti, ¿verdad? Y me gustó mucho cómo el pastor habló en la velación del amigo mío, ¿verdad? Y habló un poquito de ti y me llamó la atención porque yo sabía un poquito de esa noticia, ¿verdad? Pero nunca me imaginé venirte a encontrar acá. Pues, Y ahora la pregunta que te tengo es, ¿cómo le haces? ¿Cómo le hiciste ese día? O sea, adelantémonos vayámonos para esa fecha, ¿verdad? ¿para cuál fecha? Para la fecha del accidente. ¿Cómo? Para la fecha del accidente de la muerte de mi hija. De la muerte de tu hija, sí. Ajá. ¿Tú no estabas en la iglesia o sí? Fíjese que no estaba en la iglesia. No estaba, ya me habían hecho el llamado que regresara. O sea, había una hermana que me decía que viniera a la iglesia, pero yo no quería. Yo decía, no quiero nada con Dios. No. O sea, es que mire, como le digo, yo ya creía en Dios, ya estaba en los caminos de Dios, pero yo sabía que Dios no es un juego y que yo no iba a jugar con Dios. Entonces, usted no puede estar en el evangelio con un pie adentro y otro pie afuera. No. Porque Dios es un Dios de orden y Él todo lo mira. De los ojos de Dios no nos vamos a esconder. Entonces, ese era mi decir yo, no quiero acercarme a la iglesia porque tengo miedo a fallarle a Dios. Pero no hacía el intento, o sea, no estaba. Sí, no estabas en ese. ¿Cómo te llegó la noticia del accidente? Porque fue temprano. ¿A qué horas fue el accidente? Cuando yo vine, que llegó la policía, fue como a las 4 de la mañana que llegaron. ¿Por qué tan, bueno, es una hora demasiado temprano, ¿va? Demasiado temprano. Para recibir una noticia tan dura, ¿va? Exacto. ¿Nunca te imaginaste tú el por qué la policía tocaba la puerta a esa hora, no? E incluso cuando la policía llegó, yo estaba vigiando por la ventana porque ya me había dado cuenta que mi hija no estaba. Yo ya la andaba buscando. Ya la andaba buscando. Exactamente. ¿Desde qué horas? Desde como las... No me recuerdo muy bien porque estaba muy mal, ¿no? O sea, no me recuerdo muy bien la hora. Sí. Pero sí, nosotros sí andábamos buscando. Le digo nosotros porque ahí estaba mi mamá con mi hermano. Nosotros ya andábamos buscando a mi hija. Y ¿Presentías algo tú? Sí, es que yo tuve una visión. No sé si fue una visión o no sé, pero yo vi a mi hija de su cara desangrada. Cuando yo vi eso, le dije, mami, la niña. Entonces mi mamá me dijo, no, si la niña, no le ha pasado nada, Grecia. Llama a la policía, me dijo, porque no encontramos el carro, no encontramos el esposo que yo tenía, no había nada, pues, ahí entonces eso fue que salimos a buscar a la niña. Cuando yo entré... Estamos hablando de qué horas ahí. ¿Tú estabas al tanto de lo que estaba pasando entonces? No estaba al tanto. No, de que no estaba ella en Exacto, casa, que ella no estaba así, porque cuando la policía llegó, yo ya estaba vigiando por la ventana y yo abrí la puerta y le dije yo, y mi hija. Y me dijo, ¿quién es Jocelyn? Me dijo, ¿quién es Mario? Me dijo. Entonces yo le dije, Jocelyn es mi hija, le dije, y Mario es mi esposo. Y de ahí me dijo, no me querían decir ellos de un solo. Ellos no me querían decir la noticia. O sea que ella falleció ahí en el accidente, en el lugar, no Sí. La llevaron al hospital. No. Ella falleció en el accidente. Ella falleció en el accidente. Cuando ellos llegaron, me dijeron de que a él lo llevaban a cuidados intensivos. O sea, cuando la policía llegó, yo no le puedo decir específicamente cómo, porque cuando me dieron la noticia, yo me desmayé. Sí, ya me imagino. Sí, Cuando me dieron la noticia, yo me desmayé, no podía respirar, no podía nada, hasta que llegaron unos policías. No sé, no le puedo explicar bien cómo esa parte de ahí, porque la que más habló con los policías fue mi mamá, no yo, porque fue ella la que estaba así, yo no reaccionaba, pues. O sea, tú quedaste en shock prácticamente, o sea, claro, se te nubló la mente y claro, todo por la noticia que te llegó. Exacto. Sí. ¿Qué a usted le parecería? ¿Usted tiene hijos? Sí. Que le llegue una noticia. Lo principal de usted, que usted piense que su hija esté acostada a la par suya, porque yo pensaba que mi hija se había dormido conmigo, porque ella dormía conmigo a la par. Cuando usted se despierta, no ve a su hijo,
Y mi hija, la voy a buscar y no la encuentro. Y lo primero que encuentra cuando viene la policía a decirle que su hija se ha muerto, qué impresión tuviera. Exacto, sí. El corazón no da para tanto, ¿verdad? No, o sea, Yo no sé, para serte honesto, si yo fuera capaz de aguantar una noticia así tan dura como la que te dieron a ti. exacto. Entonces, fue como algo tan impactante que de ahí cuando yo me desmayé, me seguía desmayando. Llegaba gente, llegaron noticieros a la casa. Y yo no sé cómo llegaban si yo ni hablar podía. Ni siquiera podía hablar porque yo me desmayaba cada ratito. Y la cosa de los noticieros, ¿cómo supieron ellos dónde vivías? No sé. La policía, quizás. Ajá, a lo mejor no lo sé, porque había bastantes policías, bastantes noticieros, perdón. Sí. Llegaron a tocar la puerta muchos noticieros. Uh-huh. Sí. O sea que cuando tú tuviste tu tiempo de procesar la noticia, estamos hablando que pasó un día o horas para que tú procesaras lo que había pasado. Yo no lo procesé por varios meses. No, digo, para que tú fueras al hospital a reconocer el cuerpo. A mí no me llamaron a reconocer el cuerpo. ¿Tu mamá? Nadie, ni siquiera yo, mire, ni siquiera sabía dónde había sido el accidente. Yo misma fui a ver dónde es que había sido el accidente, porque no sabía yo dónde había sido el accidente. O sea, los policías solo me dieron la información de dónde estaba el carro, de dónde estaba el esposo en el hospital y de lo de la muerte de la niña. Ellos no me dijeron vaya a reconocer el cuerpo, vaya nada. O sea, ¿cómo supiste dónde estaba la nena y todo eso? O sea, ellos me dijeron, me dieron la información de todo, pues que ella estaba muerta y todo lo demás. Y de ahí que diera los gastos para la funeraria, sí. para sacar a la niña del médico forense. Sí. Para que ¿cómo se llama? El de la funeraria fuera a sacar a la niña. O sea, no la podía ir a sacar yo, no que el de la funeraria. La funeraria, sí. Y entonces el de la funeraria ya me dijo a mí que yo podía ir, pero yo no resistía a ver a mi hija muerta. Me decía que la fueran a peinar, tampoco que la fuera a maquillar, yo no soporté. Una hermana de acá de la iglesia me la peinó y la maquilló. Sí, ya me imagino, porque es una noticia tan dura, va, y cómo... Exacto, no, la verdad no sé cómo le haces tú, eres una mujer muy fuerte, creo, ¿verdad? Tal vez por todo lo que pasaste de pequeña, ¿verdad? Te ha hecho una mujer fuerte con el transcurso de los años, ¿verdad? Pero es algo muy fuerte Yo no soy fuerte. De sobrepasar. Yo no soy fuerte, yo soy débil, pero en Cristo Jesús soy más que vencedora. Porque sabe que dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no soy yo. Yo, como ser humano, soy débil. Nosotros los seres humanos somos pecadores, fallamos, no somos buenos, somos malos, somos imperfectos. Pero Cristo Jesús que está dentro de mi corazón es el que ha fortalecido mi alma, no he sido yo, no soy yo. Exacto, porque sí. Ese es el error de mucha gente cuando vienen y me dicen, pero qué fuertes son, me dicen, porque ahora yo te veo riéndote y sos bien fuerte. Yo no soy, es Jesucristo de Nazaret el que me ha levantado y me ha restaurado. No soy yo. ¿Cómo voy a, imagínese, dígame, usted como ser humano puede resistir a algo así? Siendo nosotros tan malos y tan débiles, no se puede, ¿verdad? No se puede, si no es con Dios por delante, ¿va? Exactamente, es Él el que merece la gloria, no soy yo. Es Dios el que merece toda la gloria y toda la honra. Es Él el que me ha levantado. No he sido yo. Si yo no estuviera en los caminos de Dios, yo estaría muerta del dolor. Créamelo. Y mi familia me lo dicen. Es más, este día estábamos tocando el tema con mis hermanos que me dicen de que yo estuviera en un psiquiatra. Es porque a raíz de todo este dolor, de todo este dolor, me entraron unos miedos. Mire, yo pasé 3 meses sin poder comer y sin poder dormir. Mire, sí. Yo veía que era la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8 de la mañana y todo. Y yo en la madrugada, Jocelyn gritaba. Y yo cuando la niña se murió en el apartamento que yo vivía, yo me fui.
porque no, solo llegaba a ese apartamento y me desmayaba. Los recuerdos de mi hija los estaban recuerdos, ahí, estaba todo, yo no soportaba. Entonces yo me fui donde mi hermano, pero en el apartamento de mi hermano solo tenía un cuarto, mi hermano. Entonces se fue mi mamá, mis hermanos, todos estábamos y mis sobrinas en un mismo cuarto. Entonces, y todos me estaban cuidando porque yo me quedaba sin respirar y me quedaba como muerta. O sea, ellos me tenían que dar como respiración, me tenían que llevar al baño. Yo no podía levantarme. No podías caminar. No, es que las rodillas se me doblaban de la debilidad de no poder comer. Entonces ellos me agarraban uno de aquí, otro de aquí y me llevaban al baño. No comía, no dormía, me daban comida en la boca, pero la comida se me salía. Me daban y la comida se me salía. O sea, tú te estabas dejando morir prácticamente. Claro, yo me quería morir. Ujú. Yo no quería vivir. O sea, yo no quería vivir porque se me había muerto mi hija. Y para mí, ya le dije atrás que yo idolatraba a mi hija. Yo decía que mi hija era todo en mi vida. Y que si mi hija me faltaba, yo me iba a morir. Entonces, esos recuerdos me llegaban a mi vida. Y todo lo que yo había pasado de mi niñez, todo. Y yo mejor me quería morir. Yo no quería comer, yo no quería dormir. ¿Por qué? Porque todo era acordarme de la niña y yo gritaba. Bueno, a raíz de todo esto... Permítame, que no se te olvide lo que vas a decir. Según la información que estuve buscando ahí, leí un poquito donde decía que tú tuviste problemas para sacar a la nena de la funeraria, ¿verdad? Que para pagar los gastos fúnebres, ¿verdad? Ajá, sí, me ayudaron. Incluso creo que vi un video donde tú hablas ahí, ¿verdad? Ajá, hablando sobre eso, ¿ah? Que me ayudaron, ajá, me ayudaron, gracias a Dios y gracias a todas las personas que me ayudaron. Realmente fue una gran bendición. Porque... ¿Y cómo le haces? Porque, o sea, la pregunta que la gente se va a hacer, ¿cómo le hace una madre destrozada por la pérdida de su hijo para buscar ayuda para poder sacar a su hija de ahí? Porque te la querían cremar. Sí, primero me ayudó la escuela de la niña, los profesores de la niña la querían mucho a la niña. La directora llamó a una iglesia y una iglesia donó para lo de la funeraria. Y luego una maestra también abrió una página de GoFund. Entonces en esa página de GoFund fue que se recaudaron lo del entierro. Y junto con lo de que dieron lo de la directora de la iglesia, se recaudó para lo de la funeraria. Sí, ok. O sea, sí estuvo, o sea, mucha gente se activó a la par tuya para ayudarte. Sí, de verdad que Dios me ayudó, la verdad, por medio de las personas, porque Dios fue tocando los corazones para que me ayudaran. Sí, tus compañeras decían el otro día que cuando fue el funeral de tu hija, que tú te querías meter con ella en la caja, ¿verdad? O sea, que ya conocías tú a ellos, ¿o no? Sí, ya los conocía porque ya lo había velado a la niña aquí. Ok. Porque yo la había velado aquí en esta iglesia. Entonces, cuando en el velorio dicen que me desmayé no sé cuántas veces. Porque no podía mire, vomitaba algo como café, como, no sé ni cómo decirle, como que algo de por dentro se me estaba deshaciendo. No estabas comiendo. Ajá, como que algo se me estaba deshaciendo y no dejaba de vomitar y no dejaba de desmayarme. Llamaron a la ambulancia cuando fue lo del velorio, pero esa vez no me llevó a la ambulancia al hospital. Ya cuando fue lo del entierro, sí, ahí sí ya no, yo me quería aventar a la caja. Yo me quería morir con mi hija. Yo quería que me enterraran viva con mi hija ahí. Yo gritaba, yo decía, Jocelyn. Era demasiado doloroso, la verdad, eso. Ver a un hijo, verlo haber crecido, haber pasado tanto sufrimiento, haberse venido a este país por algo de evitar en El Salvador y vino a pasar. O sea, ¿me entiende? Algo que realmente fue muy doloroso. Yo me quería aventar, yo me quería morir, yo me desmayaba, yo no podía. Hasta el final que me desmayé y cuando vine a despertar ya estaba en el hospital. Pues fíjate que el pastor el día de la velación de mi amigo estaba diciendo algo que me hizo pensar a mí, fíjate. No sé, tal vez ustedes se acuerdan también. Él decía de que cuando a uno le toca, esté donde esté, a uno le va a tocar, ¿verdad? Entonces la pregunta que yo te tengo para ti, ¿tú crees que el destino está hecho o uno se lo va haciendo? Según lo que el pastor dice, y yo lo logré entender a él ese día, él dice que ya
de que ya todo está escrito, ¿va? Que uno va... Es que el destino, O sea, el destino sí. y las casualidades no existen. Solo existen los propósitos de Dios. Ujú. Eso es lo que existe. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Cuando Dios dice la palabra de Dios que Dios nos escoge, nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre, Dios nos escogió. Entonces, cuando dice que Dios nos escogió, entonces yo realmente, yo soy una escogida de Dios. Y yo lo digo con fe y con mi seguridad, porque yo lo sé que soy una escogida de Dios. Y es mi fe, ¿verdad? Entonces, como Dios ya me había escogido a mí y como yo no quería nada con Él, entonces tuvo que pasar un proceso en mi vida. ¿Para qué? Para que se cumpliera el propósito de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque a veces los seres humanos somos necios y desobedientes y no queremos nada con Dios. Entonces de ahí viene y Dios permite que nos pasen cosas, no porque no nos quiera, sino porque nos ama y quiere que nuestra alma se salve, ¿verdad? Entonces eso es lo que Dios tenía un propósito para mi vida. Esto no era una casualidad, el que usted esté aquí tampoco es una casualidad, este es un propósito de Dios. Porque Y me da poco miedo, fíjate, porque como decían ustedes, a veces no es una casualidad, es un propósito de Dios, ¿verdad? exacto, entonces esto que usted está aquí, ya estaba escrito que iba a ser así. Esto ya estaba, el día del velorio que usted vino, esto, usted dijo, voy a ir a ver qué veo ahí, ¿verdad? Entonces... Bueno, era mi amigo. Ajá, Sí. por eso Sí, voy a ir a sí. ver al amigo, ¿verdad? Voy a ir a ver al amigo, ok. Iba a venir, ok. Pero vino a ver a su amigo, pero no era solo ir a venir a ver a su amigo. Esto ya era un propósito que, ¿sabe por qué? Porque no solo yo he perdido a mi hija. Hay muchas personas en el mundo que han perdido a sus hijos y no han podido. Han pasado 9, 10 años y siguen con el dolor. Exacto. Sí. ¿Por qué? Porque no le entregan ese dolor y esa carga a las manos de Dios. Sí, es cierto. Y mire, deja que te diga algo. Fíjate que cuando yo vine acá a la iglesia, yo nunca había venido a esta iglesia acá. Y eso yo se lo dije a mi novia. Yo sentí que yo ya había estado en esta iglesia antes, pero yo nunca había estado acá. Entonces era porque el Entonces, propósito yo no de Dios. sé, ajá, yo le decía que yo le dije a ella que yo tenía un déjà vu ahí en la iglesia, ¿va? Que yo sentía que yo ya había estado acá, pero no, yo no me acuerdo haber venido a esta iglesia nunca. Pero yo sentí el día de la vela que sí ya había estado acá. De verdad. Pero no sé por qué. Sí sabe que es un déjà vu, ¿verdad? Sí. Que algo que sientes, que algo que ya pasaste en tu vida y lo vuelves a pasar, ¿verdad? Sí. Es como le digo, esto ya estaba escrito que iba a ser así. O sea, esto ya era un propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo no le puedo venir a hablar a alguien de un dolor y que hay un Dios que cambia, que restaura, que transforma, que levanta, que quita el dolor y que esa tormenta la puede convertir en una paz, en un gozo y en una alegría. ¿Cómo yo puedo hablarle al mundo entero de un Dios todopoderoso que levanta del dolor si yo no lo he pasado? Entonces yo tuve que haber pasado por muchas cosas en mi vida, por dolores, por maltratos, por sufrimientos y por muchas cosas más, que el día de ahora son un testimonio. Pero ¿sabe para qué? Para que muchas almas se salven. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios, porque Dios no vino a condenar al mundo. Jesús vino a salvar al mundo. Él no nos vino a condenar, Él nos vino a salvar. Entonces, y la palabra de Dios tiene poder y autoridad. Esta palabra es la que levanta y la que restaura. Esta es la que ha levantado a mi vida. ¿Sabe por qué? Porque yo no solo vengo a la iglesia, yo leo la palabra. Yo oro y me encomiendo a mi Dios. Y si yo leo la palabra, no solo la leo. Porque mire, ok, usted solo la puede leer, pero ¿y si no la vive y no la cumple? Entonces, ¿cómo Dios va a obrar en su vida si usted mismo está en desobediencia? Exacto. Dios es un Dios de orden y la vida de nosotros debe de estar en orden. ¿Sabe desde dónde empieza el orden? Desde el hogar, desde la casa. Entonces, el orden para con Dios es de aquí, del corazón. No podemos venir a criticar que los pantalones, que no sé qué, que esto y mucho que no quiero porque no soy quien, ¿verdad? Para decirlo. Porque Dios no vino aquí, Dios no mandó a su hijo por una religión. Dios vino y aquí a este mundo, Dios mandó a su único hijo a salvar al mundo entero. Entonces, hay muchas personas
que quieren venir y agarrar la palabra de Dios a conveniencia de ellos. Y eso no es así. No, Esta sí. palabra de Dios, ¿sabe qué dice? En esto conoceréis que sois mis discípulos, que nos améis unos a otros como yo os he amado. Y sabe que muchas personas dicen, pero es que eso es tan difícil. Pero esa es la voluntad de Dios. Claro, pues sí. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ok, si yo me hubiera podido entregar a Dios, ¿verdad? Ajá. Yo me hubiera podido entregar a Dios, hubiera dicho, sí, Señor, yo te entrego mi vida. Ok, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, aceptamos que Él es el único y suficiente Salvador personal de nuestra vida. Ok, ese es el primer paso que damos los cristianos. Pero luego viene la obediencia, ¿verdad? Y hacer la voluntad de Dios. Y a veces eso es lo que no mucho ser humano, mucho cristiano no quiere, hacer la voluntad de Dios. Entonces, ok, si yo hubiera venido y yo hubiera solo buscado a Dios, pero fuera de la iglesia, ¿quién soy yo? Dígame. Y si Sin un propósito, nada más por ir a la iglesia. Exacto, solo, mire, porque si usted solo va a la iglesia, solo por irse a sentar, o sea, ¿cómo Dios va a obrar en un corazón si usted no se lo quiere abrir? O sea, usted tiene que abrir ese corazón, eso así, decirle, heme aquí, envía tu espíritu, aquí estoy para que hagas en mí conforme a tu voluntad. Nosotros los seres humanos queremos hacer nuestra voluntad, pero no es así. La voluntad de Dios es la que debemos de hacer. Entonces yo empecé a raíz del dolor, a raíz de mi pasado y a raíz de todo, empecé a leer la palabra de Dios. Sí, antes que continuemos, sí. ¿Te enojaste con Dios tú cuando pasó lo de tu hija? No. Jamás. ¿No? No. Y eso, ¿Nunca dudaste? No. A pesar del dolor que sentías y todo eso. No. Eso lo ha escuchado muchas personas, mi familia, mis hermanos, todos, que yo nunca renegué de lo que Dios había hecho. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos deja nuestro libre albedrío. Uh-huh. Entonces, no es culpable Dios de lo que nos pasa. Entonces, ¿por qué le voy a echar la culpa a Dios? Si Dios no le dijo al esposo, saca a la niña y le das el carro a manejar. ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué iba a echarle la culpa a Dios? No podía. No podías. Sí. Exacto. Entonces, no, nunca. ¿Y cómo fue que llegaste acá a la iglesia? O sea, ¿todo fue desde el velorio que empezaste a venir acá a la iglesia? ¿O cuándo fue que tú dijiste, bueno, ya es suficiente, tengo que ver por mi vida, tengo que restaurarme, tengo que salir adelante? Y la única forma que lo puedo hacer es con Dios por delante, ¿verdad? Porque ¿cómo más? ¿O qué pensabas tú en ese momento? Sí, la situación más difícil fue el dolor de mi hija, ¿verdad? Pero también tuve muchos miedos. Yo, después de todo esto, yo sentía que todo el mundo me quería matar. ¿Por qué? No sé. Incluso les veía pistolas a las personas yo. ¿Y no andaba? No, yo pinto. Mi trabajo acá es pintar. Un día yo fui a trabajar. ¿Cuadros o...? No, yo pinto paredes. Paredes. Yo pinto paredes, pinto todo. Entonces, vino y yo fui a pintar. Acércate un poquito al micrófono. Yo fui a pintar y cuando yo fui a pintar, unos rolitos de esos de pintar, un señor un día le vi que yo pensaba que era pistola, salí corriendo. Sí, salí corriendo y decía, me quieren matar. Y incluso, bueno, si alguien me está viendo. Si el Señor la mira. Si él me mira, él va a decir, porque un día estaba en la mañana y le dije yo, me quieren matar, le decía yo, me quieren matar. ¿Pero quién? Me decía él, me quieren matar, le decía yo. Entonces, y me decía, no, pero es que nadie le quiere hacer nada. Yo ya no podía trabajar. Yo no podía nada, ni siquiera manejaba. Yo pasé varios tiempos sin manejar porque no podía agarrar carro porque me perdía en las direcciones. O sea, ¿cuánto tiempo pasaste así confundida? Porque estabas confundida. 3 meses, casi 4 meses. meses, ajá, por ahí así. ¿Y tu mamá contigo todo el tiempo? Sí, mi mamá conmigo, pero como mi mamá trabajaba y solo vivo con mi hermano y mi mamá, entonces, yo cuando ellos se iban, yo le echaba llave a las puertas. De ahí le ponía los muebles y empezaba a temblar del miedo. Escuchaba voces también. Yo escuchaba voces e incluso escuchaba pasos
que decían de que yo, con las voces que yo escuchaba que me decían, ¿para qué vas a vivir? Mátate, ya no podés, ya no tenés a tu hija, ya no tenés remedio, ya. Y tras de todo este miedo, yo decía, ¿y si me voy para El Salvador? Ay, pero allá voy a tener este miedo porque allá también me quieren matar. Allá, y si vengo aquí también me quieren matar. Y aquí, no, yo no tengo vida. Entonces, ¿qué hago? Decía, no, entonces vino y estaba yo vivo en los últimos apartamentos de arriba. Entonces, y ahí venía y me decía la voz que me matara. Y cuando yo venía, yo decía, yo me voy a morir. Yo mejor me mato porque yo ya no tengo vida, yo ya no puedo seguir viviendo. Un día, mire, abrí la ventana de arriba, ¿De tu cuarto? de mi cuarto. Sí. Y abrí las ventanas de mi cuarto, escuché exactamente los pasos, como que alguien iba llegando. Escuché los pasos y dije yo, mejor me aviento de aquí, me mato yo a que alguien más me mate. Y no era nadie. Entonces, y mi hermano se discutía conmigo, me decía, ya no soporto esta situación, nosotros te vamos a llevar a un psiquiatra, ya no más, aquí nadie te quiere matar, aquí nadie te quiere hacer nada, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que tenés? Ya no más. Y le decía a mi mami, le dijo mi hermano, yo me voy a ir de la casa, le dijo, porque yo ya no puedo vivir con ella así, le dijo, ella ya está loca, le dijo. Y me dijo mi mamá, Grecia, me dijo, lastimosamente te tenemos que ir a internar. Este día, yo no me recordaba que iba a tener la entrevista con usted, pero mi hermano me dijo, y estábamos recordando de dónde Dios me ha sacado. Y me dice mi hermano... Permítame, disculpa que te interrumpa, ¿te internaron o no? No me internaron, porque... ¿Te dieron medicina o algo para...? Cuando yo iba al hospital me inyectaban, como ¿cómo se llama? Morfina, no sé cómo es lo que le inyectan a uno para tranquilizar a uno. Ajá. También, algún tranquilizante, sí, porque la morfina es como para revivir todo. Sí, también estaba padeciendo de un dolor en el corazón. El dolor en el corazón, yo no podía respirar. Cuando le hacía así, el corazón se me inflamaba. Es más, yo sentía así, pero me decían mis hermanos que el corazón no se te puede inflamar porque se te inflama la parte de aquí, pero no se te inflama el corazón. Te mueres. Ajá, pero no era el corazón exactamente, era algo como inflamado que yo sentía que no podía respirar ni nada por el estilo. O sea que tú te descontrolaste totalmente, o sea, tú prácticamente lo que decía tu hermano, pues, estabas actuando como loca. No, sí, ya estaba loca. O sea, él estabas loca. Estaba, sí, yo estaba y lo acepto porque estaba. Porque, o sea, pero es que tú no estabas loca, tú estabas confundida con lo que había pasado. Exacto. O sea, no habías procesado todo lo que había pasado. No, fue un trauma muy grande, como algo muy demasiado doloroso para mi vida. Que, pues, imagínense, me entraron todos esos miedos, todos esos traumas, todas esas cosas. Que yo me iba, mire, me ponía como en un rincón así, y me quieren matar, y ahí temblaba así del miedo. Y mi mamá me decía, no, Grecia, mi mamá lloraba conmigo. Me sobaba, me hacía comida, me hacía nada. No, yo ya de verdad, después, a raíz de todos estos miedos, yo me recordé, oiga bien, cómo somos nosotros. Ya en la última angustia, cuando de verdad ya uno ya no soporta, me acordé de la hermana que cuando yo estaba buena, que no tenía ningún dolor ni nada, me invitaba aquí a la iglesia. ¿Quién era ella? Una hermana de aquí de la iglesia. ¿Está todavía acá en la iglesia? Sí, aquí está todavía, ajá. Ella aquí está todavía, pero ella está aquí. Entonces, cuando yo vine y me recordé y dije yo, algo así, ¿sabe cuándo fue cuando yo me recordé de eso? Cuando vino el momento en que yo me iba a aventar de la ventana. Cuando yo me iba a aventar de la ventana, que yo dije, ya sin mi hija y con estos miedos mejor me mato. Y escuchaba los pasos, yo me iba a aventar. A la mente se me vino la hermana de acá de la iglesia. Se me vino la hermana cuando ella me invitaba a la iglesia. Entonces, y me acordé y dije yo, pero si voy a la iglesia y Dios me sana de esto, si Él lo puede, eso me puse a pensar yo. Entonces vine yo y le hablé a la hermana. Y le dije, hermana, le dije yo, no soporto más lo que estoy pasando, le dije. Y le empecé a contar. Ya no aguanto, le dije, yo no puedo dormir, no puedo comer, tengo miedo, siento que todo el mundo me va a matar, ya no soporto. Ok, vine acá a la iglesia. Pero para todo eso ya tu mamá te había dicho que todo eso tenía que parar, ¿va? Porque ahí te interrumpí, que tu mamá te dijo, Grecia, todo esto tiene que parar ya, no sé, te vamos a internar. Sí, mi mamá me dijo que me iban a internar junto con mis hermanos. Me dijeron que me iban a meter a un psiquiatra, me dijeron, fíjese.
Entonces, sí, ya para ese entonces, ese día justamente fue mi último día de miedos y del dolor. Porque cuando yo vine aquí a esta iglesia y cuando vino Dios fue porque la gloria es de Dios. Él fue el que me O libertó. sea, le llamaste a tu amiga, ¿verdad? Tu hermana, como dices tú, y ¿veniste ese día o al siguiente día? ¿Y qué pasó cuando llegaste acá a la iglesia? Ella ya había hablado con mis pastores, ajá, y con los ancianos de acá de la iglesia para que oraran por mí. Entonces, ya ellos vinieron y ya tuvimos como un tiempo acá, como aquí, que ellos oraron por mí. Y en realidad estaba bien mal yo. Estaba bien mal porque yo no me recuerdo mucho de todo lo que pasó en el tiempo de la oración, porque no lo recuerdo, pero dicen ellos que tenía como un espíritu malo que me estaba atormentando. A lo mejor sí, ¿verdad? Ujú. Sí, la verdad es de que sí estaba súper mal en ese entonces. Sí, o sea que venir aquí a la iglesia prácticamente te salvó. Por eso que tú dices que los pastores son tus padres, dices tú, ¿verdad? Exacto, yo los veo a ellos como mis papás. Realmente son mis papás, porque Dios me los puso en mi camino. Mire, yo iba a velar a mi hija, oiga bien cómo son los propósitos de Dios. Yo iba a velar a mi hija en el funeral donde yo ya la había contratado. Ok, ahí iba a ser el velorio de mi hija. Yo hasta ya había dicho que iba a ser la hermana, que le digo, la misma hermana, y por respeto no menciono su nombre, pero la hermana me dijo, mira, le voy a hablar con mis pastores, me dijo, para que la puedas velar acá. Ok, le dije yo. Entonces, y ella me dijo, vení, traela aquí la niña y aquí la vamos a velar. Entonces, ya me entiende, a raíz de ese velorio yo los conocí a ellos. Entonces, ya fue que por eso fue que Dios me trajo aquí. O sea, ya era un propósito de Dios. Esto no era una casualidad, no era. Entonces, ya por eso es que yo los amo tanto a ellos, a mis pastores, porque son enviados de Dios para mi vida, ¿me entiendes? Esto no es un pastor, una pastora, los hermanos, como todo. Usted va a una iglesia y se acerca y dice, este pastor, esta pastora y eso, pero ya estuvo y se va y ya no más. Pero y en su corazón, los tiene dentro de su corazón, los ama, los respeta, obedece a sus pastores. Eso, porque la obediencia a Dios y a sus pastores también. Porque nosotros debemos de obedecer a Dios y a nuestros pastores. Porque si yo los veo como papá y como mamá espirituales, porque voy a obedecer a lo que ellos hablan también. Porque yo los veo como, mire, cuando ellos hablan y dicen algo a mí, y no solo yo, mi mamá también lo hace. Cuando ellos nos dicen una palabra, nosotros lo tomamos que es enviada del cielo. Porque Dios les da mucha sabiduría. Entonces, por eso que yo los amo y los respeto y obedezco también. Y mi corazón lo conoce solo Dios. Dios sabe en realidad que yo obedezco a lo que ellos me dicen, ¿verdad? Porque han sido la luz que Dios ha puesto en mi vida para alumbrarme, para salir de ese gran dolor, esa oscuridad, ese tormento, esa angustia, esa desesperación que yo tenía. Imagínense cómo hubiera hecho yo ahorita, ya me hubiera muerto. Sí, porque sí, y te creo, fíjate, porque el día que estaba hablando contigo, tú me dijiste de que tú ibas al cementerio y te quedabas ahí horas y horas llorando. Yo me le escapaba a mi familia. Y ya es duro eso, ¿verdad? O sea, no poder salir de ese hoyo, por decirlo así. Y gracias a los pastores que tú lograste salir adelante. Sí, gracias a Dios, primeramente, y a los pastores, porque la gloria primero es de Dios. Exacto. Y luego que Dios pone a nuestros padres espirituales, porque usted ante todas las personas, usted tiene que poner primero a Dios. Siempre. Él es el principal, el que reina por los siglos de los siglos, es solo Dios. Luego es los pastores, luego es los líderes, después los ancianos, de los hermanos, todo va incluido aquí, pero a raíz de lo que me estaba diciendo, yo me iba a dormir al cementerio. Ahí dormías. Sí, yo me les escapaba a mi familia. Yo le iba a partir pastel, yo me iba a comer con mi hija ahí al cementerio. Yo me iba a comer ahí al cementerio y solo era llantos, mire. Yo no sé, y ahora que paso por ahí, digo yo, y yo cómo venía tan oscuro aquí, digo yo, fíjese, ahora yo pensando, ya reaccionando. Sí. Es que en ese momento está nublada tu mente. Ajá, ¿verdad? Porque yo siempre que vengo, nosotros tenemos el servicio los días martes, oración. Viernes tenemos el servicio del culto.
Los sábados tenemos nuestra célula y los domingos tenemos culto también. Ok, yo siempre que vengo, tengo a 4 minutos el cementerio acá. Siempre paso por el cementerio, pero de pasada, ¿me entiendes? La calle nada más. No es que yo entre al cementerio. Sí. ¿Cada cuánto la visitas ahora? Fíjese que no es porque no ame a mi hija, sino que siempre mi hija va a estar en mi corazón. Pero no la visito mucho porque es que ella ya está descansando. Y ahora la que está aquí en el mundo soy yo. Y la que necesito llenarme de Dios soy yo. Yo necesito alimentarme de Dios. Entonces no es como eso que tengo que pasar ahí. No, o sea, que cuando usted le entrega la carga a Dios y Dios lo liberta, usted deja eso. No es como otra gente no lo puede tomar a mal como, ay, ya se olvidó de la hija y ya no la quiere. No, pero es que amo más a Dios. ¿Ya me entiende? Entonces amo más a Dios y sé que Él ya me libertó de eso. Y es por eso el día de la vela, a mí me decían, de la vela del amigo que usted dice, a mí me decían, Grecia, no vas a poder, ¿por qué vas a ir? Me decía mi mamá y mis hermanos, no vayas a la vela. ¿Cómo vas a estar parada en delante de un muerto si tu hija casi se acaba de morir? Un año ¿cuánto tiene? Como con 5 meses. Ajá, un año con 5 meses de haberse muerto. No vas a poder resistir, pero como mi fe, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que una fe sin obra es una fe muerta. Exacto. Es una fe muerta. O sea, usted tiene fe, ¿verdad? Usted tiene fe que Dios ya lo libertó. Y la obra que usted hace, que ya realmente Dios lo ha libertado. Ajá. Y entonces yo tenía la fe que Dios ya me libertó y que Dios ya me sanó. Entonces yo dije, no, porque Dios ya me sanó y es mi fe. Entonces, y ellos me dicen, no, pero es que tampoco, es que me dijeron, es cierto que uno puede tener fe, pero no para tanto, me dijeron así, ¿verdad? Y yo dije, ay, Señor, como le dijo a los discípulos, que hasta cuándo los he de soportar, incrédulos, les dijo. Imagínense, les dijo Jesús, porque a veces, porque la incredulidad, pues imagínense de que no pueden creer lo que Dios hace en la vida del ser humano. Porque yo sabía que Dios es que es mi fe, que yo me siento feliz, me siento gozosa con Dios. Entonces, le has dejado todas tus cargas a Él, pues, y ahora transitas más livianita. Exacto, Sí, y me siento bien acompañada por Él. Entonces, mire, como siento tan a la par al Espíritu Santo conmigo, lo siento realmente, Él está aquí con nosotros. Usted no lo ve ni nada, pero Él está aquí. Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice la palabra de Dios. Entonces, es pues mi fe que Él está aquí. Entonces, yo digo, ok, no, Él no está físicamente, pero Él me acompaña. Entonces yo dije, yo voy a ir en el nombre de Jesús porque yo sé lo que Él ha hecho en mi vida. Y realmente, exactamente, cuando vi cuando estaba aquí velándolo y todo eso, dije, yo oré por los que estaba orando, pero por los enlutados, por ellos, porque yo pasé ese proceso. Y yo dije, ¿cuánto Dios me rescató a mí? Así los puede rescatar a ellos. Por eso fue que me les acerqué yo a hablarles, porque yo dije, pues Dios ha hecho esto conmigo y yo sabía de que Dios no me iba a dejar desamparada esa noche. Pues que, sí. O sea, veniste más que todo a desengañarte de que Dios ya te había liberado de todo eso. No a desengañarme, sino que le voy a explicar una cosa. Jesús vino a este mundo a servir. E incluso a sus discípulos, Él les lavó sus pies. Imagínense. Él vino y a sus 12 discípulos, Él les lavó sus pies, siendo Él el rey del cielo y de la tierra. Imagínense, Él vino a servir. Entonces, ¿qué ejemplo nos da Jesús ahí? Que debemos de servir al prójimo, ¿verdad? Entonces, a mí me sirvieron cuando yo estaba enlutada. Ahora me tocaba a mí servir a los enlutados. No, yo entiendo lo que tu mamá te dijo a ti, ¿va? Que como acabas de pasar por un proceso y por eso es que no quería tu mamá que viniera, ¿va? Pero tú querías desengañarte de que tú sí podías y que querías desengañarte de que Dios había obrado en ti y que eso a ti ya no te afectaba, ¿verdad? No, es que no era un desengaño, era un servicio que quería darle a Dios de agradecimiento. Ya, sí, okay. Es que mire, cuando usted está agradecido con Dios, quiere servirle a su reino. Eso. Porque ¿qué le va a dar usted a Dios si uno no tiene nada que darle? No podemos darle nada más que nuestro corazón, ¿verdad? Y un servicio grato para Él.
Y esparcir su palabra, ¿va? Exactamente. Entonces yo, Sí. yo lo que quería era como servirle a Dios primeramente y también a las personas y también traerles la palabra de consuelo, de que Dios puede sanar los corazones. ¿Ya me entiendes? Sí, 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 Porque sí. dice Dios que nosotros prediquemos el evangelio. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Porque no me avergüenza el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice la palabra de Dios. A mí me encanta ese versículo. Mira, yo en mi trabajo, lo que me escuchan a decir eso, que a mí me encanta de repetir ese versículo, porque no me avergüenzo del evangelio, me ha salvado, es el evangelio poderoso de Cristo Jesús, me ha rescatado, me ha sanado, me ha transformado, me ha hecho, dice que todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Imagínense qué bonito, y realmente así es. Lo he experimentado en mi vida y lo estoy experimentando. Y mire, a veces pueden decir las personas, solo es una emoción. No, es una emoción. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dice, si permanecéis en mí, yo permaneceré en vosotros, dice. Así dice la palabra de Así Dios. dice la palabra, sí. Y ya casi para ir terminando, mira, ¿cuándo empezó a cambiar todo para ti? Después del accidente de tu hija. Cuando entré, Quiero decir, cuando tú empezaste a ver, te empezaste a sentir que estabas recuperando tu vida. ¿sabe cuándo empecé a sentir realmente la transformación de Dios? Cuando yo empecé a dar gracias por la muerte de mi hija. Gracias. No empecé a... No, sí te entiendo. No renegué, Perfectamente, sí. no. Cuando yo empecé a dar gracias, gracias por la muerte de mi hija, gracias por el dolor que pasé de pequeña y empecé, miren, uno por uno a dar gracias. Gracias, Señor, por esto que pasé, gracias, Señor, por esto, porque esto me enseñó a vivir mi vida y te doy gracias y te doy gracias. Es ahí. Cuando yo empecé a tener una gratitud dentro de mi corazón para con Dios, Dios me libertó. Y me sanó y me sanó. Estamos hablando de cuánto tiempo. Ah, no le puedo... Unos no. 8 meses, 6 meses después de la muerte de tu hija. Sí, casi, Por ahí. ajá, por ahí un poquito más. Ujú. O sea que sí pasaste bastante tiempo mala entonces. Sí, pasé porque, sí, pasé como le digo, como 3 o 4 meses, pero de lo que Dios ha hecho en mi vida ya tengo un año. Ya Sí. tengo un año para gloria y honra de mi Padre Celestial, que ha sanado y ha libertado mi corazón. Y la gente que te critica porque no vas a llevarle flores a tu hija o no vas seguido, ¿qué le dices tú? ¿Qué les digo a las personas? Ok, muchos me pueden juzgar y ya lo han hecho, porque me Sí, dicen... tú lo acabas de decir. Ajá, hace un por ratito, eso, sí. ajá. Ujú. No, incluso ahorita, aunque no lo digo en las cámaras, me lo dicen por fuera, porque a mí me dicen, ¿por qué no le vas a dejar tantas flores a tu hija? Porque ella ya está descansando. Ella ya está descansando. Y ella ya no, o sea, imagínense, no es que la he dejado totalmente al olvido no, pero es que ya cuando uno realmente ha entregado su vida a Dios, no puede estar viviendo en el mismo pasado. No puede, tiene que sanar y dejar que Dios de verdad realmente obre en su vida. ¿Por qué? Porque, ¿cómo vaya? Miren, imagínense, usted está diciendo que Dios ya lo sanó, pero está todavía en el dolor ahí porque usted es el necio, pues. Ujú. ¿Ya me entiende? Exacto, Usted es el necio sí. porque quiere permanecer en el dolor. ¿Ya me entiende lo Sí, que le porque digo? cada vez que vas a ir ahí te vas a acordar y te van a venir No. pensamientos, recuerdos y todo eso y puede ser un peligro también, ¿va? No, porque yo ya he ido, el 31 fui, este 31 fui, pero fui a orar. Ujú. A orar, porque fui a orar para que este próximo, que es este año, me siga fortaleciendo Dios como me fortaleció el año pasado. A eso fui. Así como el año pasado Jesucristo me sanó, me restauró y me levantó de ese dolor, este nuevo año siga en el mismo caminar con Dios, para que Dios siga reconfortando mi alma y me siga apartando del dolor, ¿me entiende? Porque muchas personas pueden criticar esa área, pero ¿sabe por qué? Porque idolatran a los hijos. Y eso se llama idolatría. Hay que poner la mirada en Cristo Jesús primeramente. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura, dice la palabra de Dios. Entonces, si lo creemos y vivimos y sabemos que ese es el reino de Dios, que buscarlo a Él primeramente, ¿por qué ponemos otras cosas antes que a Dios? O sea, eso no se puede. Hay que poner primero a Dios y luego lo demás viene añadido, ¿me entiende? Entonces, si yo pongo primero a Dios en mi vida, ¿por qué voy a seguir en el pasado? Si el pasado ya es mi pasado, no puedo seguir en eso.
De vez en cuando, como le estoy diciendo, el 31 le llevé sus flores, fui a orar, pero no es que todo el tiempo voy a vivir ahí, porque si Dios ya me sanó, no voy a seguir de necia yo en lo mismo. No. No se puede. Dios te ha hecho una mujer fuerte, Grecia. Es Dios. Y ya para terminar la entrevista, ¿va? ¿Por qué Grecia, tu nombre? Grecia. Mi papá me puso así, Grecia. ¿Él quería ir alguna vez a Grecia? ¿O? No, yo me llamo Grecia María. Grecia María. Ajá, yo me llamo Grecia María. Y mi papá no sé por qué me puso así. Mi papá. ¿Nunca le preguntaste tú, papá, ¿por qué me puso Grecia? ¿Por qué no me puso? Porque dijo que el país de Grecia era como un país bien, no sé, me dijo, y le llamaba la atención. Ah, por eso. Ajá. Sí. Por Yo conozco una muchacha que se llama Irlanda. A vos, de verdad. Sí. Y mucha gente la molesta y le dicen Irlanda del Sur o Irlanda del Norte. La gente no sabe cómo llamarle. Ajá. Pero sí, Grecia, muchas gracias por haber aceptado mi invitación al podcast. Te agradezco mucho y espero de que sigas esparciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Que lo haces muy bien. Yo creo que tienes la vocación para eso, fíjate. Eres una persona muy creíble. Amén. La gloria sea para Dios. La verdad es que Él merece toda la gloria y toda la honra, porque las palabras las pone el Espíritu Santo en nosotros. Es Él. Te las pone a ti para que tú las digas. Exactamente, para que el mundo entero entienda que primero es Dios en la vida. Exacto. Sí. Eso es lo que el mensaje de ahora, para totalizarle el mensaje de ahora y por el propósito que usted está aquí, es para que las personas entiendan que dejen su pasado atrás y que se pongan su mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús, y que le entreguen realmente la carga, pero no entregarle la carga como decirle yo te la entrego y seguir sufriendo, sino como te entrego esta carga y te amo solo a ti, poner solo a Dios primero en nuestra vida. Y el propósito de Dios para que usted está aquí es para que entiendan las personas que Él es el principal de todo en la vida. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Exacto. Y Él es el pan de vida eterna del ser humano. Y ese era el propósito, para que la gente entienda que fuera de Dios nada podemos hacer. Solo con Cristo Jesús somos más que vencedores. Él es el que nos lleva de la mano para donde sea que vayamos. Gracias a Él estamos vivos y comemos, respiramos y... Exactamente, no podemos vivir. Por eso cada instante nos tenemos que humillar. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Dice, y si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré su voz desde los cielos, dice la palabra de Dios. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, lo dice mi Dios todopoderoso, y así lo dice, que si la gente se convierte a Cristo Jesús, Él va a perdonar sus pecados y va a sanar su tierra. ¿Y sabe qué es sanar su tierra? Sanar su corazón, sanar su mente, sanar su cuerpo, sanar todo lo que no puede un doctor sanar, un abogado no puede tampoco, no puede nadie en esta vida, sobre esta faz de esta tierra, no puede nadie. Y este era el propósito, que muchas almas se salven creyendo que hay un Dios todopoderoso que cambia, que restaura, que transforma, que trae paz, que trae vida, que trae salud, que trae esperanza. Al enfermo lo sana, al preso lo liberta, al lutado le da gozo, el llanto lo convierte él en alabanza, en una alabanza agradable hacia sus oídos. Por eso es que Dios lo ha traído aquí a usted, porque por medio de lo que Dios ha hecho en mi vida, muchas personas que ahorita están muy tristes, están solas, están desconsoladas, se sienten muy angustiadas, muy desesperadas, no hay o qué hacer. Sí se puede hacer algo, se puede humillar a Cristo Jesús, convertirse de sus malos caminos y reconocer que separada de Dios y separado de Dios nada puede hacer, que Él es el que realmente lo va a llevar a la vida eterna. Esta vida no nos pertenece a los seres humanos. ¿Sabe? Los seres humanos piensan que esta vida va a ser eterna. Esta no. Las cosas eternas son las espirituales. Exacto. Las cosas eternas son las cosas espirituales. Son la vida eterna que Cristo Jesús dice que allá en el cielo no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor.
Pero para todo aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios hay un fuego eterno, que hay una llama de fuego allá en el infierno donde nunca se va a apagar. Entonces, si nosotros no buscamos el rostro de Cristo, nos vamos a ir para el... No, depende de cómo la persona esté, o se va para el infierno o se va para el cielo. Usted decide, porque Dios es el que lo deja en su libre albedrío. Pero el hombre escoge cómo decidir su camino. ¿Quiere seguir en su sufrimiento? Puede seguir así. Fuera de Dios va a encontrar tristeza, dolor, angustia, puede andar tomando, puede andar haciendo lo que sea, en discotecas, en todo eso, pero eso lo que le va a traer es angustia, desesperación y más llanto y más tristeza y más dolor. Porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Él quiere devorarse al mundo entero porque no quiere que se salven sus almas. Exacto. Pero Cristo Jesús por eso vino. ¿Sabe Dios qué dijo? Porque cuanto todos pecaron, dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios con su gran misericordia? Envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel en que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Exacto. Para que todo aquel en que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Cristo Jesús quiere. Y por eso vino a este mundo, para que no nos perdamos y tengamos vida eterna. Y ese era el propósito, que la gente supiera y entendiera, que entreguen en su vida a Cristo Jesús, y realmente lo que Dios ha hecho en mi vida también lo va a hacer en ustedes. Así será, ¿verdad? Primero Dios, hay que tener fe. Yo veo que tú tienes una gran fe, ¿verdad? Y todo esto es gracias a Dios, gracias a tus pastores, a toda la gente que te ha ayudado a salir adelante. Y muchas gracias, Grecia. Espero que no sea la primera ni la última que hablemos en el podcast. No, gracias a usted. ¿Quién sabe, en algún futuro nos juntamos otra vez y grabamos otra entrevista? Amén, gracias. Oiga, le agradezco. El podcast más cabrón de DMV. Ah, qué caray, mijo.